Hola amigos, estos días el Manifiesto Ágil cumple 20 años. Del 11 al 13 de febrero del 2001, 17 críticos con el sistema que había en ese momento de desarrollo de software se reunieron en un resort de esquí, en una estación de esquí, para esquiar y para intentar poner en común pues una serie de valores, de principios que rigieran qué querían cambiar en la industria. Supongo que durante estos días vas a ver muchas opiniones en torno al manifiesto ágil. Gente que dice, buah, esto de la agilidad es una basura que me han vendido. Otra gente que va a estar de celebración, sí, manifiesto ágil, el manifiesto ágil me ha dado trabajo. Y otra gente que, bueno, va a mirar las cosas desde un punto de vista un poquito más crítico, y eso es precisamente lo que pretendo venir a hacer en este vídeo. Analizar un poco críticamente cuál es el estado del manifiesto ágil después de 20 años, dónde estamos y hacia dónde avanzamos en el futuro. A mí me han invitado a varios eventos que voy a hacer a lo largo de estos días, en donde voy a participar como ponente en meetups y en fishbowls para intentar aportar un poco de visión sobre el estado de la agilidad, y lo he querido condensar todo en este vídeo que te traigo hoy. Si quieres conocer un poco la historia del manifiesto ágil, pues te dejo un vídeo aquí arriba para que puedas verlo, cuáles son sus mitos. Es un vídeo que hice hace un año y que yo creo que sigue siendo muy relevante porque explica un poco, desmitifica un poco el hecho del manifiesto ágil. Muchas veces miramos a los creadores del manifiesto ágil desde un punto de vista casi histórico, donde realmente los miramos y decimos, pues esta gente se equivocó o esta gente acertó en todo. La realidad es mucho más sencilla. 17 personas se reunieron, esquiaron e intentaron poner en común sus puntos de vista. Fíjate que dentro de estos 17 había gente que había creado cosas que hoy en día son muy relevantes, como Scrum, como Extreme Programming, como DSDM, como Crystal. Es decir, gente que lo que quería era decir qué cosas tienen nuestras creaciones en común en lugar de qué cosas las diferencian. Y precisamente lo que les unía fueron los 4 valores del Agile Manifesto, que son individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, colaboración con el cliente sobre negociación de contratos, y los 12, etcétera, etcétera, y los 12 principios del Agile Manifesto, en los cuales no voy a entrar. Lo que sí quiero entrar es un poco en lo que ha pasado durante estos 20 años, dónde estamos y hacia dónde vamos. Si miramos ahora ya el manifiesto con un punto un poquito crítico, vemos que realmente es casi una estrella verdadera, es una utopía. Queremos cambiar la forma en la que desarrollamos organizaciones. Lo que ha pasado es que el manifiesto ágil ha ido muchísimo más allá del software porque precisamente era donde tenía que impactar. Los valores del manifiesto ágil, los principios del manifiesto ágil impactaban en cambiar organizaciones, y por supuesto ha habido muchas organizaciones que desarrollaban software o que no desarrollaban software que se han unido a esto de la agilidad. Y además se ha creado una industria inmensa que mueve probablemente miles al menos cientos de millones de euros y de dólares al año en torno al manifiesto ágil. No solamente una industria de formación, de certificaciones, sino también que hay muchos profesionales que a día de hoy trabajan dentro del mundo de la agilidad. Y con esto ha creado no solamente empleo, sino ha creado también una forma nueva de ver las cosas. ¿Cuál es la realidad de la agilidad en muchas organizaciones? Bueno, pues la agilidad a día de hoy es terrible, especialmente en grandes organizaciones, que son además las que más necesitadas están de un cambio de mentalidad. ¿Cuál es el problema de estas grandes organizaciones? Pues que la mayoría de ellas no han empezado, no han sido creadas dentro de un mundo ágil con una perspectiva ágil. Son organizaciones que tienen 20, 30, 50, 100 años de historia, que vienen con una manera de hacer las cosas que funcionaba en una época en la que el mundo era más sencillo, porque hay que entender que durante 20 años el mundo también ha cambiado mucho y es mucho más complejo. Hace 20 años yo tenía un Alcatel One Touch Easy donde llamaba y mandaba SMS a la que entonces era mi novia. A día de hoy tengo un smartphone que tiene infinidad de aplicaciones y que tiene una cámara LiDAR que me permite identificar el estado o cuál es mi entorno. Fíjate en todo lo que eso supone para mí como consumidor. Hace 20 años el mundo de la fotografía reflex era un mundo donde básicamente el mundillo de las cámaras digitales empezaba a hacerse un poco de camino, y a día de hoy
hoy lo tenemos en nuestro teléfono móvil, pero no solamente ha ocurrido con eso, ha ocurrido con otras muchas cosas. O sea, hace 20 años podíamos encontrar videoclubs en las calles porque era la manera de acceder a películas, a series. A día de hoy todos tenemos plataformas de streaming como Netflix, como Disney Plus o como HBO que nos permiten ver lo que queramos en cualquier momento. De hecho, darme de alta en una plataforma de streaming es un proceso que no me lleva más de 5 minutos para acceder a un free trial o a una prueba gratuita. ¿En dónde nos deja esto? Bueno, pues que estas grandes empresas, especialmente las más grandes, las más antiguas, son las que más están sufriendo con el cambio cultural que supone la agilidad. Al final, la agilidad no prometía nada. Nadie dice el manifiesto ágil promete que tu empresa va a ser ágil. No, el manifiesto ágil dice que ponemos una serie de cosas que creemos que son importantes por encima de otra serie de cosas que pensamos que son importantes también, pero que no son tan importantes como las primeras. Y ya está. Esto es lo que hay. No hay más. Y como cualquier norte verdadero, como cualquier aspiración futura que tenemos como organización, como persona, como equipo, es imposible de alcanzar. Nunca vamos a alcanzarla plenamente. Sin embargo, me gustaría entrar en lo que hemos conseguido a lo largo de 20 años. Por supuesto, hay mucha morralla en el sector y por supuesto hay muchísimas cosas que dentro de 5 años no existirán, dentro de 10 seremos cada vez más profesionales y dentro de 20 tendremos esto súper aceptado. Pero fíjate lo que hemos conseguido, y lo que hemos conseguido es, lo primero, que en esa convergencia que ha existido en el mundo complejo, en el cual la tecnología ha adquirido un papel fundamental, la agilidad ha ido de la mano con la adquisición de esa tecnología y en muchas organizaciones, incluso en las más malas, en las más cutres y en las más difíciles de cambiar, se habla de agilidad. Y hay que ver esto como algo positivo. No se habla de la agilidad perfecta, pero resulta que somos profesionales, no somos sacerdotes de la agilidad donde le decimos a la gente que lo que hace está mal. Lo que buscamos es la mejora continua, y la mejora continua pasa porque la organización sea consciente de que no es suficientemente ágil y sea consciente de que existe otra manera de hacer las cosas y sea consciente de que hay marcos, librerías, frameworks, metodologías que te permiten cambiar la forma que tienes de trabajar dentro de la organización. Y por supuesto, cualquier cambio cultural, y quien te diga lo contrario miente, es un proceso lento, es un proceso que, como decía Ortega y Gasset, lleva casi una generación cambiar la cultura de un país. Nosotros estamos prácticamente empezando. La agilidad, por ejemplo, en los países españoles y latinoamericanos, es una cosa que viene desde el año 2014-2015 hacia adelante. La primera transformación agile de la cual yo escuché hablar en Europa fue la de Capital One Bank, donde casualmente fui a parar, donde realmente intentaron incrustar esta manera de trabajar dentro de la forma que ellos tenían en ese momento. Y posteriormente vino la de BBVA en España, donde han hecho un grandísimo esfuerzo a lo largo de los años por transformar la organización. Cuando yo hablo con personas de esta organización o de cualquier otra y me dicen, es que las cosas no se hacen bien, yo siempre les pregunto, ¿puedes hacer a día de hoy cosas que eras incapaz de hacer hace 5 años? Y me dicen, por supuesto. Bueno, pues entonces hemos avanzado en el camino. Esto no es un proceso en el cual dices, hey, soy ágil, ya todo está solucionado, hacemos Scrum, hacemos Kanban, hacemos Safe, y ahora todo ya está solucionado y ya somos ágiles. No, es un proceso lento que requiere transformar muchísimas cosas, y creo que ahora mismo estamos empezando a ser conscientes de todo el trabajo que hay que realizar. Con todo esto, también hay gente que dice, buah, esto de la agilidad ha sido un fracaso absoluto, ha sido un hype, una moda, esto va a pasar. Bueno, es que ya tiene 20 años, o sea, ya cuando algo tiene 20 años, igual a lo mejor no lo puedes tildar de moda. Cuando algo se habla en las organizaciones grandes, pero no solamente en las organizaciones grandes, en universidades, en escuelas de negocios, en gobiernos, igual a lo mejor tienes que empezar a pensar de que no es una moda y es algo que ha llegado para quedarse. Estamos empezando a entrar en la parte de la curva de la adopción donde los late adopters, es decir, los últimos que llegan, empiezan a
entender que esto es algo que tienen que adoptar. Y por otro lado, tenemos a un montón de organizaciones que han nacido con esto dentro de su ADN. Son organizaciones que han sido capaces de utilizar esto para ganarle la partida a grandes actores simplemente por la vía de ser más rápidos, de ser más adaptativos y de ser más ágiles. Tal y como cuento en el vídeo que te he dejado anteriormente, Agile no se iba a llamar Agile, se iba a llamar Adaptative, pero resulta que alguien dentro de todo este proceso pues tenía registrado la marca Adaptative y no querían meterse en una guerra de marcas, así que terminaron llamándolo Agile. Pero esto no va a ser más ágil siendo más rápido, va a ser más ágil siendo más adaptativo. Un atleta ágil no es el atleta que hace las cosas más rápido, es el atleta que mejor se adapta a la situación. Lo mismo pasa con un jugador profesional de fútbol, de baloncesto o de béisbol. Con todo esto, el futuro de Agile es estar incrustado dentro del ADN de las organizaciones. Organizaciones que van a pensar más en lo que quiere el cliente, en cómo ofrecerle más valor a lo que quiere su cliente y sobre todo en cómo adaptarse mejor a las situaciones a las que se enfrentan dentro de un mercado que cada día es más complejo, que cada día es más cambiante y del cual hay que tener en cuenta demasiadas variables para intentar controlarlas todas. La gestión tradicional de proyectos no ha muerto. La gestión tradicional de proyectos seguirá ahí para determinadas cosas y tendrá que convivir con un mundo híbrido, un mundo donde por un lado tendremos una gestión tradicional de proyectos para aquellos que tenemos claro cuáles son los inputs, cuáles son los outputs, cuáles son todos los procesos intermedios, porque los hemos hecho montones de veces, y un mundo ágil, un mundo agile, un mundo que no necesariamente tiene que estar basado en utilizar un framework como Scrum, como Kanban, una librería como Safe o un framework como Nexus, sino que utilizaremos esos mismos principios del Agile Manifesto para intentar mejorar cada vez más la forma en la que trabajamos y ofrecemos valor a nuestros clientes. El Agile Manifesto está aquí para quedarse. Es un evento histórico y, por supuesto, hay muchísimas cosas que mejorar. Es una industria muy incipiente donde la mayoría de los profesionales no tienen más de 2 o 3 años de experiencia. Sí, por supuesto, yo también voy a LinkedIn y veo que la gente hacía Agile antes de que lo inventaran. Pero bueno, es LinkedIn, es como Facebook, pero para profesionales, donde la gente pues muestra lo que le interesa mostrar y obviamente todo el mundo ha escrito un libro sobre Agile. Pero hay que quedarse un poco más atrás e intentar verlo con un poquito más de perspectiva. Agile ha hecho mucho bien por el mundo y Agile ha hecho mucho bien por las organizaciones. Por supuesto, en todo este proceso, como en cualquier proceso de cambio, ha habido mucha gente que se ha quedado por el camino y hay mucha gente que se ha sentido agraviada o dañada o moralmente afectada por cualquier cambio que ha habido. Y lamentablemente, igual no hemos sabido intentar recoger a toda esta gente en todo este movimiento. Y por supuesto están los negacionistas, están los que te dicen esto es una basura. Estos son los mismos que, por cierto, cuando les interesa, te lanzan a Agile como una herramienta arrojadiza. Toma, no sigues los principios, toma, el manifiesto ágil, toma, no haces los valores tal y como dice el manifiesto ágil. Es que el manifiesto ágil no es una religión, es una manera de pensar. Y esa manera de pensar, después de 20 años, por fin está incrustada y está presente en la forma en la que trabajamos día a día. Y por supuesto le quedan muchos años de vida. Yo personalmente me alegro de haber conocido Agile, me alegro de trabajar en el mundo Agile, me alegro de enseñar Scrum y espero que en el futuro muchas organizaciones sigan avanzando en este paso de transformación. No es un camino fácil, no es un paso que podamos llevar a mucha velocidad como muchas han descubierto ya, pero sí es un camino que nos va a llevar a ser más competitivas, más innovadoras y más adaptativas.